Así están las calles de La Habana. Ha estado lloviendo los últimos días y ya hoy la gente comienza a salir más a la calle. El agua se puede ver acumulada en las aceras y el moho en las paredes. Neptuno es una de las calles que más movimiento tiene en Centro Habana, por los comercios, por algunos establecimientos estatales, pero principalmente por las tiendas, y ya nos vamos acercando a esa zona. Esta cuadra es una de las más peligrosas. Vamos caminando por debajo de un edificio que está a punto de derrumbarse e increíblemente aún viven personas. Pero eso no debería ser algo de extrañar para nadie que conozca Cuba, donde ya todos vivimos muy pendientes porque después de la lluvia comienzan los derrumbes. El estado de las aceras continúa dejando mucho que desear, al igual que el de las calles. Yo creo que nunca se resolverá. Calles que solo se limpian un poco cuando llueve. En estos tiempos difíciles de Cuba, vamos a ver qué le están vendiendo a la gente. Estos últimos meses muchas familias se han salvado por el dinerito que envían los familiares de afuera. Los $20, los 50, hay quien envía más, hay quien envía menos, pero siempre es una ayuda importante. Los combos de comida, miren el bache gigante que tenemos aquí. En fin, afuera también hay problemas y no siempre se puede mandar dinero. Dinero que aquí en Cuba cada vez rinde menos. Hay un sentimiento generalizado entre la población, el sentimiento de resignación. Las tiendas estatales se encuentran muy desabastecidas y los trabajadores lo que quieren es que termine su jornada laboral. En la esquina, un carretillero que aún tiene la esperanza de vender algo. Algunas tiendas y locales estatales se están convirtiendo en albergue para personas. Un reflejo de la crisis de la vivienda en Cuba. Esta afluencia de tráfico se debe a que está desviado. Hay una feria en la calle Galiano y hacia allí nos dirigimos. Los taxis que vienen por aquí se cogen frente al Hotel Telégrafo. Van hasta el Vedado, cuestan 200 pesos. Siempre es difícil tomar un taxi en La Habana. Como decimos en Cuba, todo el mundo le parte para arriba cuando el taxi para. Aunque se han intentado topar los precios, los choferes ponen el que ellos entienden. Está claro que el combustible está a 500 pesos el litro de gasolina. Ya podemos avanzar. Vamos entrando en la famosa feria de Galiano que se hacen en los días festivos. Hay un fuerte despliegue policial, que a simple vista no se ve porque están vestidos de civil, mezclados entre la gente. ¿Cómo va la cosa, bien? No, bien. Este tipo de ferias las hacen en momentos especiales. Fechas festivas, cuando hay algún problema en el país. Una manera de distraer a la población de los problemas cotidianos y frecuentes que los aquejan en su vida y que hasta ahora no han tenido solución a lo largo de muchas décadas. Comida, alcohol y música. Fiesta en momentos de incertidumbre. Excelente estrategia para olvidar las penas.
Aquí la carne de cerdo cuesta 800 pesos, $2.66. La gente guarda su dinero para cuando hacen este tipo de ferias. Es donde más barato se puede comprar. Vamos cruzando San Rafael, la calle del Boulevard. La tienda de Trasval tampoco ha vuelto a ser lo que era antes. Esa tienda que pusieron donde estaba el antiguo Tencent. Aquí en Cuba es una costumbre cambiarle los nombres a los lugares y a las calles. Una manera de borrar la historia. Como a la isla de Pinos llamarle Isla de la Juventud. Les he dejado el sonido ambiente para que sientan que están aquí caminando por esta calle. Para que este recorrido virtual sea un poco más inmersivo. Déjame saber si te gustan este tipo de videos. Si es así, déjame un like y suscríbete para que apoyes el canal. En un minuto te comento más sobre lo que está pasando en Cuba, las expectativas y algunas otras cosas que van a marcar este año aquí en Cuba. Hasta hace pocos meses estas ferias duraban más tiempo. Cada día duran menos porque la comida se acaba más rápido. Una buena parte de la comida que se produce en Cuba se está vendiendo en las tiendas en MLC. Esas que han visto en videos anteriores, como la de Carlos III, por ejemplo. Otra parte en las tiendas virtuales que venden combos de comida. En muchas ocasiones, cuando hay productos que se desaparecen, siempre están disponibles en estas tiendas virtuales. Aquí tienen una pequeña piquera de visitaxis. La calle Barcelona, aunque menos conocida que otras arterias principales, además de ser una vía residencial, también se han abierto algunos negocios privados. Un bar pegado al Capitolio que se ve a lo lejos, algún que otro restaurante y un gimnasio. Aquí tienen un curioso oficio de Cuba, reparador de sombrillas. Déjenme saber si esto todavía existe en sus países. Que dicho sea de paso, aquí también se rellenan las fosforeras. En Cuba pasan cosas y se ven cosas que pienso que en otro país del mundo no fuera común. Por ejemplo, estar 3 días sin corriente. Acabamos de salir de una feria donde incluso había música, pero hoy, en varios lugares de Cuba, hay personas que no tendrán corriente. Y a estas alturas es que el gobierno se ha puesto a correr con el asunto de las energías renovables.
Si bien hay muchos que en los últimos años se han animado a invertir en Cuba y a abrir MIPYMES, hay muchos que ya se están arrepintiendo. En el video anterior les explicaba cómo muchas personas están entregando sus licencias. El clima para negocios no acaba de ser favorable. Y eso que Cuba es un país donde hace falta de todo y cualquier negocio prosperaría maravillosamente. Pero parece que falta la voluntad de hacer que el país mejore y de que crezca realmente y se convierta en la potencia que puede llegar a ser. Quería mostrarles cómo están las calles de La Habana en estos últimos días. Sé que muchos de ustedes tienen aquí a sus familiares y a sus amigos y otros que están interesados en conocer más sobre Cuba. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, te doy la bienvenida al canal. El panorama no es alentador, pero aquí estoy para mostrarte la realidad. Recuerda compartir este video y suscribirte si no lo has hecho aún. Felicidades y que este año te traiga lo mejor para ti y para tus seres queridos.